Bueno, usted ha hecho de todo, ¿no? Ha pasado por muchos bancos. Bueno, ahorita usted contará, bueno, la presentación no es demasiado formal, como se pueden dar cuenta. Eh, y ahorita, después de pasar por muchos bancos, yo me acuerdo que alguna vez usted estuvo en Caja Social, en Banco Caja Sí, señor. Social. Sí, señor. Ahorita llegó y ahorita es vicepresidente de soluciones de portafolio de una empresa que se llama Credit Corp Capital, que es una banca de inversión, ¿sí? Juanca tiene muchas cosas muy buenas, menos una, que es hincha de Nacional, y eso sí, pues es un poquito imperdonable, pero bueno. De resto todo muy bien, párenle bolas en todo menos en fútbol. Bueno, no, pues como dice Sergio y María Paula, muchas gracias por la invitación. Sé que este es un espacio que están recién abriendo y que seguramente pues debería ayudarles a ustedes como a conocer más desde la vida real, si se quiere, de los que ya hemos estudiado ciertas temáticas y obviamente cómo las estamos aplicando en nuestra vida profesional. Como les contaba Sergio, pues nos conocimos en el colegio. En el colegio, en realidad, pues uno siempre tiene como algunas habilidades que innatas van saliendo. Como dice Sergio, la mía no fue el fútbol, pero pues sí, evidentemente me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, me gustaba, eh, digamos, como más por el lado cuántico que por el lado de las ciencias naturales o las ciencias sociales. Con Sergio, pues, compartíamos tal vez ese disgusto por la filosofía. Y creo que no era la filosofía como tal, sino el profesor que nos acompañó en esa ocasión que no nos hacía querer mucho la filosofía. Eh, pero pues bueno, ahí digamos que todas esas son al final herramientas que los colegios y pues digamos el proceso educativo nos da para que nosotros pues cuando elijamos las cosas que más nos gustaría hacer hacia adelante, pues evidentemente también tengamos todo el soporte de lo que queramos ser hacia adelante y podamos desarrollarlo pues de la mejor forma. ¿Listo? A veces uno se arriesga y en realidad le gusta algo mucho para lo que no es necesariamente el más dúctil, pero pues finalmente decide hacerlo y lo saca adelante porque es una pasión. Entonces, pues eso también es muy válido y eso se nota al final, digamos, en quién es uno como profesional. Finalmente, pues decidí tomar economía como mi futuro y al final eso fue también un poco un descubrir en tal vez el último año de colegio, donde me tocó hacer un trabajo para superar unos logros de una materia que se llamaba desarrollo humano, que era pues obligatoria para nosotros dentro del currículum del colegio. eh, Decidí hacer un trabajo sobre la crisis financiera de los países asiáticos en el año 97-98. Ahí empecé a entender tal vez un poquito más qué era la economía, porque para mí era, y creo que para muchos que desconocen un poco de qué se trata esta carrera, piensan que es como una ingeniería, que esto es lleno de matemáticas, cálculos, que es lleno de efectivamente todo el área cuántica es lo que nos define a nosotros y al final, pues en realidad la definición de la carrera de economía es que es una ciencia social. Entonces, pues evidentemente tenemos herramientas cuánticas, pero no es una ciencia exacta. Entonces, ¿y por qué no es una ciencia exacta? Al final, porque nosotros a, digamos, como que tratar con individuos y con sociedades. Entonces, todas las políticas que se diseñan a partir de lo que nosotros podemos hacer desde economía, pues afecta a las personas y afecta el comportamiento de las personas. Entonces, por eso se entiende como una ciencia social, a pesar de que tiene herramientas cuánticas. ¿Listo? Entonces piensen, por ejemplo, en lo que está pasando en la actualidad con todo este tema del coronavirus, todo lo que el gobierno ha hecho en términos de entregar subsidios a las familias y ahora pensando en una reforma tributaria para tratar de equilibrar, digamos, como esos gastos extra que tuvimos durante el año pasado y este año con ocasión de la pandemia. ¿Cómo hacemos para equilibrar, digamos, eso con ingresos para el gobierno? Entonces se hace una reforma tributaria. Eso va a cambiar hábitos de consumo, por ejemplo. Entonces,
eso es diseño de política económica y eso cambia el comportamiento de las personas. Entonces, eso es parte de lo que yo he hecho en mi vida. O sea, como dice Sergio, pues he tenido más puestos que un bus al final porque he pasado por diferentes áreas de cómo aplicar la economía. Arranqué, obviamente, en la universidad y pues siendo profesor auxiliar de varias materias durante mi carrera. Entonces, pues pasé por microeconomía, que la microeconomía, como el nombre lo dice, va mucho más individuo por individuo, como tratando de entender a cada una de las personas o sociedades muy pequeñas. Eh, y después macroeconomía, que ya es los grandes agregados. Entonces, ustedes seguramente en algún momento de su vida han escuchado hablar de inflación o han escuchado hablar del Producto Interno Bruto, del PIB. Esos son los grandes agregados económicos que tiene, que nosotros trabajamos y eso ya agrupa a grandes sociedades, digamos, países, por ejemplo, regiones, ¿listo? Y el mundo como un todo. Y eso pues es como la macroeconomía. La microeconomía es más ir a lo específico, a las personas. Entonces, de esas dos materias particularmente, pues fui profesor auxiliar primero y después ya cuando terminé mi carrera ya fui profesor titular tanto de microeconomía como de macroeconomía en la misma universidad. Trabajé con la Facultad de Economía como investigador. Y ahí investigador, piénsenlo también como el CSI del tema económico. Entonces es como dado algo que está pasando en la sociedad, nosotros tratamos desde el ámbito económico, perdón, desde el ámbito económico respuesta. Entonces, cosas que pasan, por ejemplo, el tema de pobreza, ¿cómo superar la pobreza en el mundo? Eso es una pregunta que parece trivial, pero digamos que desde el ámbito económico es tratar de generar las herramientas para que efectivamente las personas puedan superar la pobreza. Y superar la pobreza no solamente se trata de entregarles ingresos, sino a veces es mucho más entregarles oportunidades, oportunidades de educación, oportunidades de acceso a salud, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y en eso me la pasé 2, 3 años iniciales de mi vida laboral, tratando de darle respuestas a eso. ¿En qué trabajé particularmente? En la evaluación, por ejemplo, del programa Bogotá, ¿cómo vamos? Que es uno de los programas, digamos, bandera que ha tenido la administración distrital desde el año 2000 y es como una forma de medir cómo vamos en términos de política económica, política social, etcétera, política de seguridad también. Entonces es ir como con diferentes indicadores viendo cómo va la evolución de la ciudad. Y en eso, pues los economistas, digamos que tenemos un papel fundamental, porque no solamente se trata de que seguridad, entonces solamente eso tiene que ver con los expertos en seguridad o con la policía, sino que también nos atañe a los economistas aportar ahí para ver cómo mejoramos el tema de seguridad, otra vez dando oportunidades, viendo cómo se tienen mejores accesos a servicios públicos, por ejemplo, que eso puede ser que la gente al final tenga que robar o tenga que cometer algún crimen para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, pues evidentemente ahí los economistas tenemos un trabajo donde podemos aportar. Después tuve un trabajo ahí mismo como investigador para evaluar la carrera diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, hacer una propuesta de cómo es la forma más eficiente para que esa carrera diplomática efectivamente lleve a las personas que participan de ella a ser, digamos, como parte de todo el tema de embajadas y consulados en el mundo. O sea, que sea una carrera que efectivamente sea meritoria y que lleve a que las personas que la toman puedan aspirar no solamente a ser embajadores, porque pues al final esa carrera pues es como un embudo, no todos los que estudian pueden llegar a ser embajadores de Colombia en el mundo, pero pues sí parte de las misiones de los consulados y las embajadas en el mundo. Entonces, ¿cómo hacer como esa meritocracia al final para que uno pueda trabajar en los diferentes niveles de esa carrera consular? Entonces, eso fue otra de las evaluaciones que hicimos. Otra de las evaluaciones también es el uso eficiente de la línea 123, que en ese momento nacía. ¿Listo? La línea 123 es la línea de emergencia
de nuestra ciudad y de nuestro país. Entonces, pues al final, digamos, ese fue otro de los objetivos y ahí lo que teníamos que evaluar es también uso eficiente, cómo hacemos para hacer que el uso de esa línea sea eficiente y que las decisiones que se tomen para atender las emergencias sea también eficaz. Entonces, acuérdense que, o les cuento más bien, que dentro de la economía y dentro de la definición de lo que es economía es la administración de recursos escasos. ¿Listo? Entonces, evidentemente, cada vez que hay un recurso que esté sujeto a escasez, ahí un economista tiene todo el campo de acción. Y pues, ¿cuáles son esos recursos? Hay muchísimos recursos en este mundo que son escasos. El agua, por ejemplo, es un recurso escaso. Por ejemplo, como les decía, el acceso a salud, el acceso a educación, son recursos escasos, son recursos finitos. Pues, al ser finitos, evidentemente sufren de escasez en algún momento. Entonces, ese tipo de cosas nos abre el campo de acción bastante a nosotros los economistas. Después de eso pasé al Banco Caja Social, como les contaba Sergio. Ahí ya estaba yo casi terminando mi maestría en economía. Yo me gradué de economista en el año 2003. Inmediatamente empecé a hacer mi maestría trabajando en la universidad. Después pasé a trabajar al Banco Caja Social. Y en el Banco Caja Social, que ya es sector financiero, digamos, el departamento donde trabajé era se llamaba planeación y entorno, y ahí lo que tenía que hacer era proyecciones de todas las variables económicas que pudiéramos. Entonces ahí tenía que proyectar qué iba a pasar con la inflación, qué iba a pasar con las tasas de interés, qué iba a pasar con la colocación de créditos, con el recaudo de ahorros, digamos, todo eso porque al final eran herramientas básicas, obviamente, para la gestión del banco. Entonces, basado en nuestras proyecciones, en las que hacíamos desde ese departamento, pues se tomaban las decisiones de proyección del banco, de cuánto iba a crecer la colocación de créditos, de cuánto iba a crecer la captación de recursos desde el público, y eso pues al final afecta todo el funcionamiento del banco, porque es cuántas utilidades podíamos generar en un año dependiendo de cómo funcionaban las tasas de interés, cuánto íbamos a poder subir los salarios en ese año para los colaboradores del Banco Caja Social. Entonces, digamos, era un departamento fundamental en términos de la planeación financiera del banco. Entonces, ese es otro campo de acción que se me abrió a mí en ese momento, pasar al sector financiero. Ahí aprendí muchísimas cosas porque pues evidentemente a veces uno piensa que trabajar en un banco es simplemente ver cómo pongo los créditos, a quién se los presto, y un departamento de riesgo que evalúa qué tanto se le puede prestar a las personas o qué tanto esas personas son, entre comillas, riesgosas para que no me paguen. Y ya, y digamos, ese es nuestro negocio, pero detrás de eso también hay una administración de recursos. Entonces, igual, nosotros tenemos recursos escasos porque nuestros ahorradores no son infinitos, son finitos. Entonces, en la medida en que tengamos ahorros o ingresos, digamos, o dineros finitos para administrar, pues debemos ser muy eficientes en la colocación de los créditos. Y sobre todo el Banco Caja Social tiene así como su nombre lo dice, pues tiene una particularidad y es que va muy atado a temas sociales. Entonces o era en su momento el banco que más colocaba microcréditos. ¿Listo? Y los microcréditos son créditos a pequeños negocios, ahí sí muy pequeños, o sea, ni siquiera pensemos en las pymes, sino algo más pequeño que las pymes, lo que hoy se llaman las MIPYMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí, digamos que nosotros lo que hacíamos era tratar de hacer un acompañamiento, no solamente entregarle el crédito, sino darle un acompañamiento al deudor para que efectivamente pudiera ser exitoso su negocio. Entonces, ahí digamos que también hay una misión social que tiene el banco, o que el banco nació así, digamos la fundación social, que hoy se llama Fundación Grupo Social, pues nace con esa idea de ayudar a la gente y el Banco Caja Social nació como la Caja Social de Ahorros, que era un banco creado por trabajadores en su momento, y eso fue antes de 1900. Entonces, pues eso, digamos que me abrió también ese campo de acción de conocer un poquito ese negocio. Me fui conectando mucho con los mercados financieros, porque en ese momento, cuando estaba saliendo del Banco Caja Social,
pasó la crisis financiera del año 2008-2009. ¿Listo? Cuando tuvimos el colapso de los mercados globales y de los mercados de todos los activos, accionarios, obviamente inmobiliarios, que fue como la causa al final de esa gran crisis. Y al final eso también me abrió el mundo, digamos, como que a no solo quedarme pensando en Colombia, sino ya empezar a pensar también que este mercado financiero pues tenía unos alcances globales. Entonces de ahí salí del Banco Caja Social en el año 2008, finalizando 2008, comenzando 2009, y ahí di otro salto porque pasé a trabajar con el gobierno y pasé a trabajar con el gobierno desde la agencia de estadísticas, desde el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Y ahí tuve la fortuna de llegar a una posición donde tenía que ver con todo. Yo fui al final en ese trasegar por el DANE, fui el asesor del subdirector general de la institución y el subdirector era el encargado de todas las direcciones técnicas del DANE, o sea, todo lo que tiene que ver con la producción del PIB, de la tasa de desempleo, de la inflación y muchos otros temas súper interesantes que ya ahorita les cuento un poquito donde yo tenía que, básicamente toda esa información pasaba por mis manos antes de ser publicada. Entonces yo tenía que hacer toda la revisión, más que la revisión técnica, digamos, de si el dato estaba bien hecho o mal hecho, porque pues evidentemente los técnicos saben mucho más de eso que nosotros, eh, más a darle un poquito de contexto a esa información. ¿Listo? A saber cómo entregar esa información, a saber qué efectos podría causar esa información. Toda información que se publique, y eso funciona en general para la vida, toda información que se publique pues causa un efecto. Entonces pues ahí nosotros lo que sabíamos es que si la inflación salía por encima o por debajo de lo que estaba esperando el mercado financiero, eso genera un montón de movimientos de dinero en la economía. Porque si las expectativas de las personas están apuntando hacia un valor y ese valor sale diferente, ya sea por encima o por debajo, evidentemente eso genera cambios en comportamientos, lo que les hablaba al comienzo. Entonces, nuevamente tiene que ver con nosotros, los economistas. También tuve que ver con un proyecto que se aplicaba para la ciudad de Bogotá y es el proyecto de estratificación que se hacía desde el DANE. Entonces, pues evidentemente eso también me enseñó nuevamente a pensar en términos de necesidades básicas insatisfechas, de qué, digamos, en qué influía tener una vía pavimentada al frente de mi casa o no, en qué influía tener acceso fácil a servicios públicos como transporte, por ejemplo. Eso en qué influía para que mi vivienda fuera de cierto estrato o de un estrato más alto o más bajo. Entonces, pues eso también nos enseñó un montón de cosas y a mí particularmente, y esa fue una de las aplicaciones de las cosas que yo vi en mi carrera y que tenían que ver con lo que les decía, con qué tantos recursos cuento, qué tantos de esos son escasos y qué tanto eso implica para mí para ser feliz. O sea, nosotros en economía tenemos una cosa que se llama la utilidad y la utilidad es, la utilidad del individuo, de la persona es qué tantos recursos, con qué tantos recursos cuento yo para ser feliz. Entonces, y si eso me hace feliz al final. Entonces, pues evidentemente eso también me llevó a trabajar, digamos, en temas bien diferentes a lo que había hecho anteriormente, pero muy aplicados con respecto a lo que yo había aprendido en la carrera. Ya después de eso di otro salto, y ese otro salto fue volver al sector financiero, pero volver al sector financiero bursátil. Listo, que es en su momento mi empresa en la que estoy ahora, que es Credit Corp Capital, se llamó Correval y era una comisionista de bolsa. En su momento era una comisionista de bolsa. ¿Y qué es ser una comisionista de bolsa? Ahí es donde las personas que tienen recursos para invertir nos utilizan como intermediario financiero para poder comprar los activos que hay disponibles en el mercado. ¿Cuáles son ese tipo de activos? Entonces, comprar acciones, comprar bonos, comprar el dólar, por ejemplo, como activo. Listo, acceder a mercados internacionales. Entonces, comprar la acción de Tesla, la acción de Apple,
listo, que son pues como la de Microsoft, que son como las más famosas del mundo. Si yo quiero cosas de petróleo, entonces comprar la acción de ExxonMobil o comprar directamente el petróleo como activo, comprar oro como activo. Y ahí empezamos, pues obviamente yo entré en Correval como soporte de investigaciones económicas. Ahí yo hacía el análisis económico de los mercados internacionales. Listo, ahí también, digamos que coincidí en un feliz momento para mí como analista y como investigador, que, que veníamos saliendo de la crisis del año 2008-2009. Yo a Correval llegué en el año 2011 y recién estaba empezando la crisis financiera de los países europeos. Entonces ahí estaba toda la crisis de lo que se llamaban los PICs, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Estaban entrando en una crisis fiscal. Entonces, pues ahí lo que tenían era, evidentemente, que sus deudas eran insostenibles, que los países estaban entrando en quiebra y al final, entre comillas, pues, entre comillas, quiebra porque realmente un país no se puede quebrar. Digamos como que cuando una persona entra en quiebra y tiene deudas, pues simplemente le embargan sus bienes. Eso es lo que pasa. Entonces uno entra a respaldar, digamos, esas deudas con su patrimonio. Cuando un país se quiebra, pues no hay cómo embargarlo porque pues las normas o las reglas internacionales del derecho dicen que todos los países son soberanos. Entonces, pues al final yo no es que pueda, si Colombia no tuviera con qué pagar a sus acreedores, nadie va a venir a quitarle la casa de Nariño al presidente ni nada porque pues son países soberanos, al final no nos pueden invadir. Entonces, pues cuando un gobierno se quiebra, entre comillas, pues lo que hace es que deja de pagar su deuda. Y si deja de pagar su deuda, eso tiene implicaciones fuertes porque nos empiezan a ver como un país riesgoso. Entonces, nuestra tasa de cambio, que hoy está en más o menos 1.630 pesos por dólar, se iría en ese caso a 5.000 pesos, por ejemplo. Entonces, porque nos están viendo muy riesgosos, nadie quiere poner su dinero en Colombia. Entonces, esos dólares se van del país, hay escasez de dólares y al ser el dólar un bien escaso, pues obviamente sube su precio. Y también, si nos quieren prestar o si queremos refinanciar nuestra deuda, pues pasa, ahí sí pasa igual que con las personas. Nos suben la tasa de interés porque nos dicen usted tiene mucho riesgo, entonces no le va a poder cobrar una tasa de interés como la que le estoy cobrando a los demás países que no tienen riesgo, sino que le va a cobrar una tasa de interés cada vez más alta. Entonces eso hace cada vez más impagable la deuda, en realidad. Y lo que pasa con esos países, piensen en Venezuela, por ejemplo, piensen en Argentina, por ejemplo, son países que se han vuelto pobres, en realidad, y se han vuelto pobres básicamente porque dejaron de responder por sus deudas y cada vez les cuesta más poder responder por ellas. Entonces, eso los empobrece, digamos, en el mediano o largo plazo. Salir de eso, obviamente ahí otra vez entramos los economistas a ver qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, en la crisis de Europa, pues lo que decidieron muchos países fue aceptar unos años digamos, como de empobrecimiento, donde el Producto Interno Bruto, el PIB, caía a tasas de 4 o 5% anuales, pero era un periodo de ajuste. Entonces, por ejemplo, Grecia, que tal vez fue el caso más fuerte, tuvo una crisis que duró desde el año 2012 hasta el año 2017. Y a partir de ahí lo que ha pasado con Grecia, nuevamente ha podido empezar a crecer, nuevamente se están endeudando, nuevamente los países del mundo quieren comprar la deuda de Grecia. Entonces, pues ya está saliendo de su crisis. Evidentemente es un proceso doloroso y es un proceso largo, pero pues se puede. Y obviamente eso es aceptando, digamos, que efectivamente el país está en problemas. Ahí entonces, como les dije, todo eso y fue feliz, digamos, a pesar de que era una crisis global, fue feliz para mí, porque en ese momento se miraba muy poco los mercados internacionales. Las personas, digamos, que hacían transacciones con activos en Colombia, les importaba mucho lo que pasaba en Colombia, pero muy poco lo que pasaba en el mundo. Y ahí se dieron varios hechos que marcaron historia. Por ejemplo, a Estados Unidos le bajaron la calificación crediticia, o sea, Estados Unidos dejó de ser un país cero riesgo en abril del año 2012 a ser un país riesgoso. Entonces, pues eso es impensado, eso es como se acabó el mundo. Ahí sí es, piensa en otra cosa y no, eso no puede pasar. Entonces, pues evidentemente eso nos llevó a repensar todo. Y como un país que ya no se considera cero riesgo sigue siendo el país
digamos, como base para la generación de los precios de todos los activos. Entonces, pues, era un repensar, era un explicarle a la gente, porque pues la gente no entendía, y, pues no lo entendíamos todos, porque al final, pues digamos que uno a veces tiene paradigmas y parámetros de esto nunca va a pasar, y cuando pasa es cuando se vuelve bien interesante y obviamente uno nunca está preparado. Entonces, pues eso me popularizó, si se quiere, porque pues evidentemente era yo el que hablaba de esos temas en Correval, era yo el que iba a hablar con los clientes y a contarles ese tipo de cosas, era yo quien en la empresa salía en prensa hablando de esos temas. Entonces, pues evidentemente eso se empezó, digamos, a generar un movimiento y tal vez no habré sido yo el pionero, seguramente, porque muchos colombianos ya estaban en bancos de inversión internacionales hablando del tema, pero pues evidentemente sí se empezó a popularizar mucho el tema global. Después a nosotros Correval nos compra esta empresa, Credit Corp Capital, que es del grupo Credit Corp, un grupo peruano que cotiza en la bolsa de Nueva York, o sea, tiene acción en la bolsa de Nueva York. Y ahí, pues, digamos que empieza como todo este proceso de integración. Nosotros somos un banco regional, banco de inversión regional, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Miami. Y pues obviamente ahí digamos que se fortalece como toda esta área de análisis. Ahí yo paso del área de investigaciones económicas al área de estrategia de inversiones. ¿Listo? Al área de, realmente el área de gestión de activos en el grupo de estrategia de inversiones. Y ahí empieza como mi etapa final, digamos, de lo que he hecho hasta ahora. Y es, ok, ya usted conoce cómo funciona la economía del mundo, ya usted conoce cómo se mueve la economía del mundo, hacia dónde debería ir, qué debería pasar. Obviamente todo esto es supuesto porque pues, el año pasado no teníamos ni idea que iba a haber una pandemia. Eh, Ahora dígame en qué invierto. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta, la pregunta que nos hace todo el mundo. O sea, yo llego con mi plata y usted dígame qué hago con ella, porque pues para eso le pago un poco, para que usted me diga yo qué hago. Entonces, pues evidentemente todo ese conocimiento que yo ya tenía de atrás, no solamente de los activos en Colombia, de cómo funciona la economía en Colombia, de cómo se mide gracias a mi paso por el DANE, de qué es lo que implica tener recursos escasos, pues ahí ahora soy el encargado de hacer, como decía Sergio un poco al comienzo, esas recetas de por qué invertir en una cosa y no en otra, de por qué me recomienda acciones y no bonos, de por qué ya no puedo invertir en un CDT, por qué me sacó como de mi lógica un poco de inversionista, digamos, un inversionista poco experto que somos todos, al final de tener mi cuenta de ahorros y lo más arriesgado que tengo es por ahí un CDT y de pronto me compro una casita, digamos como un activo, que yo no lo estoy pensando ni siquiera como un activo financiero, sino como un activo fijo, como parte de mi patrimonio. Entonces, pues evidentemente todo eso, al final, con todo ese conocimiento y con lo que estudié, eh, es que hoy pues me toca hacer todas esas recetas. Y no solo para clientes de Colombia, me toca hablar con clientes de Perú, con clientes de Chile, con clientes de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, pues evidentemente eso hace que todo ese conocimiento y ese trasegar que he tenido en mi vida profesional, al final me lleve a hoy poder aportarle así al mundo o a la sociedad. Ahí que es importante, y lo que yo les decía, hay cosas que se vuelven o que se le pueden volver a uno costumbre y hay cosas que siempre serán una pasión. Entonces, para mí siempre será una pasión la economía, siempre, siempre, porque siempre hay, como les decía, mucho campo para estudiarla, mucho campo desde donde aportar. Al ser una ciencia social, nunca sobramos. ¿Listo? Eso, un economista yo nunca he visto que sobre en alguna parte porque siempre tiene una opinión. Lo que pasa es que también es cierto y hay que reconocerlo, que nosotros no tenemos la receta exacta de cómo curar todas las heridas, sino que nosotros damos conceptos de cómo pudiéramos llegar efectivamente a que la sociedad funcione mejor. ¿Listo? Ya dependemos es de otras cosas, que los políticos ejecuten las cosas como deben ser, que sean eficientes, que no haya corrupción, ¿listo? Todas esas cosas que son para nosotros que llamamos externalidades, pero pues evidentemente que distorsionan un poco los resultados
frente a lo que uno tiene sobre el papel. Pero digamos que nunca sobramos. En realidad siempre tenemos mucho, como les conté, yo he estado por lo menos en 3, 4 campos diferentes y desde ahí he podido aportar bastante a la sociedad. Hoy, como les digo, me dedico más al mercado financiero y a hacer esas recetas, digamos, para inversión. Pero pues evidentemente eso al final, y yo siempre lo he pensado así, para mí es de un sentido social y yo me dedico también mucho al tema de educación financiera. Entonces, no solamente dejo como la cosa ahí, digamos como que eh, simplemente me encanta que venga un cliente y me pague por hacer lo que hago, sino que también me gusta que la gente sepa por qué es que yo hago lo que hago o por qué se sugiere hacer ciertas cosas con los dineros disponibles para inversión. Entonces, eso se llama educación financiera. Yo me dedico mucho también a ese tema. Me gusta escribir sobre el tema. Tengo afortunadamente algo de voz, entonces, pues en los medios de comunicación les gusta también que uno les explique por qué el dólar sube o baja, por qué el oro sube o baja, por qué la pandemia afecta el comportamiento de los ahorros de las personas. Entonces, pues eso creo que es importante y es bueno hacerlo saber. Recientemente tuve una conferencia con digamos, como con un canal a través de YouTube donde hablábamos de diversificación. Y yo les ponía un ejemplo muy fácil, y es una cosa que manejamos todos los días, o que manejábamos, pues, porque ya como salimos menos de la casa, pues algo menos, pero es como cuando yo salía de mi casa y ponía el Waze. El Waze, en parte el Waze funciona como, en nuestro caso, como el asesor financiero, y yo tengo un punto de partida y un objetivo. Entonces, y el Waze me dice, tiene 3 o 5 caminos para llegar desde su punto de partida hasta su objetivo. Y ahí en esos caminos le marca cuáles son las posibles alertas. Y durante el camino le va ofreciendo además oportunidades de desviarse de esa ruta inicial para ser más eficiente. Entonces, eso es un ejemplo de cómo funcionamos nosotros. Entonces, nosotros buscamos relaciones de largo plazo con las personas, con los ahorradores, en este caso, con los inversionistas, y durante el camino les vamos ofreciendo alternativas para llegar al objetivo que ellos quieren. Y los objetivos son diversos, son quiero irme del país a estudiar, quiero tener mi casa propia, quiero tener una renta permanente después de que me pensione. Todo ese tipo de cosas son al final, como el nombre de mi cargo lo dice, pues son soluciones de portafolio que al final nosotros les damos para aplicar o para que puedan efectivamente llegar a ese objetivo de la manera más eficiente. No sé, ahí ya me he extendido un poco, no sé si quieran empezar a preguntar cosas, Sergio ahí lo veo inquieto, entonces que primero se va a animar. Entonces, pues bueno, Sí, sí. Sí, Juanca, bueno, pues gracias por esa mirada como un poco eh, general de los pasos de su carrera y cómo eso ha estado como reflejado y metido en distintos campos de la economía. Ahora me gustaría que tratara como un poquito de resumirlo para ellos, para que quede clarísimo, como un economista es esto y los posibles campos de acción que el economista tiene son estos. Sí, o listo. sea, como que para que quede súper, hiper, mega claro. Listo. Entonces, un economista, como les decía, administrador de recursos escasos. Eso es un economista. No es una ciencia exacta, es una ciencia social, entonces nosotros dependemos siempre, absolutamente siempre, y digamos que nuestro laboratorio, al final, si se quisiera ver de esa forma, es la sociedad, son las personas. Nosotros trabajamos al final con personas. ¿Qué hacemos con las personas? Tratar de mostrarles la forma más eficiente en que pueden administrar los recursos de los que disponen. ¿Listo? Y eso es diverso. Entonces, ahorita hablamos puramente de recursos financieros, pero también hay necesidades básicas como educación, acceso a salud, obviamente servicios públicos. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de proveer a los individuos de todos esas necesidades básicas insatisfechas y de la forma más eficiente? Eso nos abre un campo de acción gigante, porque pues evidentemente, como les decía, un economista no sobra en ninguna parte. Eh, una de las que se le viene siempre a la cabeza a uno, que es en la que estoy trabajando yo, es listo, vámonos, o sea, un economista está en el sector financiero.
O sea, no puede salir de ahí más o menos. Y resulta que el economista pues trabaja en todas partes. Si uno va al Ministerio de Salud, el economista tiene que estar ahí porque el economista le está hablando de cómo administrar ese acceso a salud, cómo hacer que todas las personas puedan tener acceso a un recurso que es escaso. En el Ministerio de Educación también puede estar haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo debería ser ese acceso? Y cómo hacer para que todas las personas, ojalá, pues puedan tener ese acceso y sean personas educadas hacia adelante. Entonces, ahí también, como les dije, yo trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores o para el Ministerio de Relaciones Exteriores en un proyecto. Entonces, hace también todo el sentido para evaluar cosas como si están siendo eficientes en la provisión de educación que da el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Departamento Nacional de Planeación, con todas las veras, porque el Departamento Nacional de Planeación pues tiene que ver con todo el tema de crecimiento, con todo el tema de generación de empleo, ¿listo? Entonces como todo el tema de desarrollo de la economía. Ministerio de Hacienda, pues ni qué decir, ese es como también nuestro nicho, administración de las finanzas de la nación. Entonces, ¿cuáles son los ingresos de la nación? Impuestos, ¿cuáles son los gastos? Entonces, ¿en qué se gasta la plata? Si se la gasta en proyectos de infraestructura, si se la gasta pagándole más a los congresistas, si se la gasta en cualquier cosa que nosotros dispongamos. Ojalá no sea la segunda que dije. Listo, pero ahí también. Entonces, el campo de acción al final, donde haya relaciones sociales, ahí puede estar un economista al final. Y donde haya administración de recursos escasos, ahí tiene un campo de acción el economista. ¿Qué niños ustedes que después de escuchar a Juanca, que se les ocurre que puede ser como interesante saber ahí? Algunos nerviosos, tímidos. Aprovechen lo que este es un capo, ha pasado por todas partes. Y no soy tan serio como parezco, sí, pero me conoce. No, sí es, sí es. A ver, preguntemos porque si no nadie se lanza. Luz, ¿tú qué pensabas que era la economía o qué te llegaba a ti en la cabeza cuando te decían la carrera de economía? ¿Y qué entiendes ahora que habla Juan? ¿Si pudiste como cambiar un poquito la perspectiva o ya lo tenías súper claro? Más pensaba que era como todo cuántico y aburrido, pero pues Juan logró mostrar un lado menos. Ok. Ahí para Luz también es como claro, pues también se me viene a la cabeza mucho que, como les decía al principio, que le hablan a uno de economía y es, bueno, más o menos es como el físico loco por allá que quién sabe qué está haciendo, que ya tableros de ecuaciones y de cosas. Al final, las matemáticas siempre van a ser una herramienta para muchas cosas y eso sobre todo nos ayuda al tema de mejorar la lógica para todos, pero pues no, para nosotros es una herramienta, no un fin. Entonces, pues el fin nuestro es la sociedad, no las matemáticas, por ejemplo. Entonces, por eso es que he podido pasar como por tantas cosas que tienen que ver desde muchos puntos diferentes y seguramente en todas ellas he tenido que utilizar algo de matemáticas, sí, pero digamos, como tú dices, no de una forma tan aburrida como resolver una ecuación, sino pensando en eso, cómo le va a aportar a las personas a las que les va a llegar la solución que yo planteo. Juanca, yo también tengo otra pregunta desde el colegio. Como usted ha sido profesor de macroeconomía y de microeconomía y bueno, de otras cosas ahí, cuando usted recibe a los estudiantes, ¿cuáles son los temas en los que usted piensa que nosotros los que estamos educando estudiantes de colegio deberían reforzar? ¿O qué vacío se ha encontrado usted cuando recibe a los estudiantes de la universidad? En general, yo he encontrado dos que son muy importantes y voy a empezar tal vez por el que me parece más relevante y es los hábitos de escritura, de buena escritura. No saber redactar mucho. Ya el interés por la lectura pues ha bajado bastante. Yo no me declaro un buen lector, pero pues evidentemente es la única forma de aprender
y de poder repasar y tener conceptos muy claros. Pero el tema de la redacción sí es una falencia infinita. Eso creo que sí sucede mucho y sí pasa. O sea, yo he sido profesor desde el año 2003 hasta el año 2018 y ahí uno se da cuenta de cómo ha evolucionado ese tema para mal. O sea, entonces, al comienzo como que sí, como que hay que corregir pocas cosas y al final ya como que no, o sea, como que al final no les gusta mucho el tema de escribir o escriben como escriben en el chat. Entonces, en lugar de escribir que, QW, escriben que, KE o K. Entonces, pues, evidente, y pasan los exámenes, uno los ve cuando les ponen a escribir cosas. Entonces, ese se me hace súper importante. Y el otro, pues, obviamente, hay un odio natural y no sé por qué ha pasado hacia el tema cuántico en general. Esto, obviamente, las matemáticas a veces se ve que son muy complicadas y que eso es terrible y que me están castigando con las matemáticas. Y no es así. Al final, No castigando, torturando. o los están torturando con las matemáticas. Entonces, al final no, digamos que yo lo vine a entender mucho tiempo después y me hubiera gustado tal vez aprovecharlo mucho más, porque más que las matemáticas por resolver una ecuación o por sacar un ejercicio, es que me da un pensamiento lógico, es el ir más allá, es no solamente resolver la ecuación, sino pensar qué hay detrás de eso. O sea, porque yo quiero sacar esa X. O sea, sacar la X me hace feliz. Sí, pues porque va a pasar el examen y seguramente va a resolver el ejercicio. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Porque es interesante ver esa X. O sea, ¿cómo lo puedo ver a veces? Y nos pasa a los profesores que tendemos a ser muy, como escribir mucho, pero no mostrárselos muy gráfico. Ahora las personas y los estudiantes son muy gráficos. Entonces, bueno, esta X, ¿qué significa en esta gráfica? Ah, mire, significa esto. Es lo mismo cuando yo pongo a mis estudiantes a optimizar y a sacar ecuaciones complicadas. Yo lo que les digo es, no piensen en la ecuación, piensen en qué significa esa ecuación, qué es lo que hay detrás. Entonces, pues eso es una falencia, tal vez más que las matemáticas, la lógica, que eso se va construyendo, pero digamos que es una de las falencias. Súper, Juanca. Entonces, pues eso como para que lo tengamos en cuenta nosotros, las áreas que debemos como enfatizar. Yo estoy, digamos que más por el encargado del cuento de redacción y escritura y todo eso. Entonces, pues, Ahí hombre, está, directo. yo sé de qué está hablando. Yo sé de qué está hablando. Y pues ahí está Justino, que no lo había visto, ya volvió de matemáticas. Eh, a mí también me parece que eso es clave, como poder explicarle a los estudiantes que el pensamiento matemático es la manera a través de la cual el ser humano ha podido lograr desarrollar el pensamiento lógico. Entonces, ir un poquito más allá de simplemente resolver las ecuaciones y los problemas y entender que eso es como se educa el cerebro de alguna manera para el pensamiento lógico. Yo tengo una pregunta. Dale, dale. Tengo 4 preguntas. La primera es si has escrito libros. Bueno, en cuanto a escribir libros, no, pero sí tengo varios artículos escritos. Ahí en Google me puedes buscar Juan Camilo Rojas. Si quieres Juan Camilo Rojas, Universidad Rosario, Juan Camilo Rojas Credit Corp Capital, y ahí te sale como muchas de las cosas que he escrito pues, a lo largo de mi carrera. Entonces, pues ahí les puedes buscar. Hablo de muchos temas. Normalmente, pues, pero ¿Tú eres economista? yo me gradué a los 22 años de economista y ahorita tengo ya 40 años, entonces ya llevo casi 18 años siendo economista y trabajando en todo esto. ¿Por qué quisiste ser economista? Al final, digamos que fue, como te digo, fue un descubrir durante mi carrera. Yo muchas veces pensé en ser ingeniero,
tanto ingeniero civil como ingeniero mecánico. Al final me gustaba más como el tema de ingeniería industrial, pero ya mi hermano había decidido ser ingeniero industrial, entonces eso como que me llevó a mirar otras opciones. La administración de empresas me parecía que era un tema muy, muy general y nunca me llamó la atención. Y en esa búsqueda encontré economía. Y mirando como cuáles eran las materias que componían esa carrera, pues me enamoré. Y efectivamente creo que, como te dije, como les dije y les conté, ya no se volvió como en una carrera, sino en una pasión que hoy disfruto mucho haciendo. ¿Qué colegio estudiaste? Yo estudié en el Instituto Pedagógico Nacional, es un colegio que queda en la 127, calle 127 con carrera novena, y estudié con Sergio, fue mi compañero de pupitre por muchos años. Gracias. Dale. Y por donde vamos, ya tenemos una comunicadora ahí, una periodista. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Súper, ahí en el chat escribió Mafe que si hubieras estudiado si no hubieras estudiado economía, ¿qué hubieras estudiado? Bueno, eso creo que ya lo contestaste. Ah, no, mentira, no. Dijiste que no ibas a estudiar Sí, administración. ¿Qué otra cosa hubieras ahí bueno, tuve estudiado? eh, revisando y tengo unos documentos ahí de las pruebas que nos hacían en el colegio como para mirar cuáles eran nuestras aptitudes. Y eso nos lo hacían como cada 2 o 3 años, era bien interesante. Y ahí encontré de los primeros que yo quería ser presidente. Después por ahí quería ser bombero o policía. Después ya me fui poniendo como más firme hacia el lado de las materias cuánticas, entonces más por el lado de las ingenierías. Me gustaba mucho la ingeniería civil porque me gustaba construir cosas, hacer casas en lo que volvió a existir, pero en su momento era más famosa la Estralandia. Hoy volvió a existir, pero me gustaba mucho, era como el Lego de la época. Después ingeniería mecánica porque me gustaba mucho el tema de los automóviles y cómo funcionaba, entonces pues veía que por ahí podía hacer. Y al final pues después de ver muchas cosas, ingeniería industrial me gustaba también. Mi hermano ya había sido, entonces la descarté. Entonces pues por ahí me fui ya por el lado de economía, pero siempre muy por el lado como cuántico. Nunca me gustaron mucho las ciencias naturales, ni la biología ni la química, no, nunca me lograron captar mi atención. Pero pues al final digamos que di con esta, que es un tema balanceado entre lo cuántico y lo social. Entonces pues creo que es una combinación que es muy chévere y que me encantó y que hoy soy feliz con eso. Bueno, otra, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, sí, mira, una pregunta también dirigida todo hacia los chicos. Eh, en este momento en que estamos pasando de la pandemia, nos hemos dado cuenta que hay dos sectores que antes no valorábamos tanto, yo creo, en la sociedad, como era la parte de la salud, ¿verdad? Los profesionales en salud. Y el otro lado es el de la economía. Necesitamos que la economía del país no se hunda, entonces descubrimos que era importante también la economía. Y entonces, primero sería ¿por qué le dirías tú a un estudiante en este momento que escoja, que estudie economía? ¿Por qué le dirías tú que escoja esa carrera y no otra? Y, y además, también cuál crees tú que es el reto de los chicos de ahora, de la generación de ahora, hacia el futuro, de lo que viene en el momento que estamos viviendo, en el momento histórico? Gracias, Justino, perdón. Eh, Ahí, digamos, bueno, economía, como tú dices, siempre hemos estado ahí, como los doctores, como muchas otras, eh, digamos, profesiones que a veces quedan muy ocultas, en realidad. Y hay algunas que son más claras, digamos, pues, por ejemplo, ustedes que son maestros y son profesores, pues
todo el mundo tiene en la cabeza como, claro, debe haber gente que forme, debe haber gente que esté preocupada por efectivamente darle educación a las personas, pero hay otras que nadie sabe que están ahí detrás. Entonces, y son muchas. Es el ingeniero civil, es el ingeniero mecánico, es el industrial, son por ejemplo, los que estudiaron química, hoy sí que tienen relevancia con todo este tema de las vacunas. Entonces, pues evidentemente son muchas carreras que tal vez hacen mover a un país, hacen mover a una sociedad, pero no son tan visibles. Entonces, eso es bien importante. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué estudiar economía? No sé, o sea, eso es como, como la mamá que habla del hijo, nunca va a hablar mal. O sea, yo nunca voy o sea, a mí la economía me encanta, me parece que es una forma de aportar a la sociedad increíble porque hay un campo de acción muy, muy relevante. Desde luego, como en todo, hay gente que tiene su carrera, entre comillas, como un simple negocio, o sea, que es mi generación de ingresos y se acabó. Pero desde mi punto de vista es cómo puedo yo aportarle a la sociedad. Y desde este punto en el que estoy ahora y en lo que trabajo es, ok, efectivamente mi compañía pues no es que sea una compañía de caridad, no pasa así porque es un negocio, o sea, es un banco de inversión, es un negocio, pero es cómo nosotros le retribuimos a la sociedad. Y ese retribuirle en mi caso es hacer educación financiera, es enseñarle a la gente cómo invertir. ¿Listo? ¿Por qué hacer lo que hacen? Entonces, pues, o cómo tomar esas decisiones para hacer sostenible su futuro. Entonces, es siempre, estudien lo que estudien, es miren cómo aportarle a la sociedad, que creo que se hila con la segunda pregunta que me hacías, no importa, si yo quiero ser músico, está bien, puedes ser músico, o sea, nadie te puede juzgar por eso. Si quieres ser pintor, como se volvió uno de nuestros amigos, ok, sé pintor, pero hazlo con pasión, haz las cosas siempre por convicción y haz las cosas pensando en cómo eso puede aportarle a la sociedad. No podemos ser, digamos, se nos debe quitar de la cabeza un pensamiento individualista. Siempre debemos pensar en que vivimos en una sociedad y ahora sí que esto es clave. Antes pensábamos que éramos individuos, que íbamos por la vida, pero ahora que pasó esto de la pandemia es, ok, tenemos que pensar en sociedad. Si yo estoy enfermo o creo que estoy enfermo, pues no puedo salir a contagiar al resto del mundo. ¿Listo? O si yo estoy sano, ¿cómo hago para que los demás permanezcan sanos? Entonces es pensar, ¿cómo hago para que todo el mundo se movilice en una causa común, que no sea destructiva con el otro, sino que sea constructiva de la sociedad? Pepe, cuidado que hay una spy. Gabriel, ¿vas a comentar algo o dejaste el micrófono abierto? Ah, no sé. Yo tengo una pregunta, otra. Dale. ¿Cómo les ha ido a los economistas en este tema de la pandemia? En general, digamos que, como te digo, no sobramos en ninguna parte. Evidentemente, nuestros aportes siempre han sido bien valorados. Entonces, pues no hemos sufrido tanto el tema del desempleo, afortunadamente, pues digamos que sí he conocido de otras profesiones que dependen mucho de que haya gente en la calle, de que la economía se mueva normalmente. Para nosotros los economistas como, digamos, como diseñadores al final de política económica o de política para que las cosas funcionen mejor, pues digamos que al final siempre se justifica mucho nuestro aporte en muchos de los campos que les he contado. Entonces no nos ha ido mal, eh, pero pues evidentemente tenemos una gran responsabilidad, porque el hecho de que no nos haya ido mal no es como, ah, qué bueno que a mí me fue bien y al de al lado no me importa cómo le fue, sino cómo hacemos al de al lado también se le retribuya de alguna forma. ¿Cómo hacer para que esa persona que hoy está desempleada vuelva a ser productivo? Entonces, esa es nuestra gran misión. No es fácil, no es fácil, pero digamos que evidentemente tenemos que seguir luchando para que eso pueda ser así y que salgamos pronto de estar todos viéndonos, pero desde lejitos, sino que ya volvamos a poder compartir todos unos al lado de los otros.
Listo, ¿alguien más tiene preguntas? Yo tengo otra. Dale. ¿Economista es lo mismo que inversionista? No, no. Por ejemplo, tú puedes ser inversionista desde ya, sin ser economista. Inversionista es alguien que cuenta con unos recursos de dinero y que quieres que hacia el futuro crezcan esos ingresos de dinero. O sea, es como cuando tú tienes tu cuenta de ahorros, entonces vas y llevas tu plata a la cuenta de ahorros, ahí ya eres inversionista. Ahí ya te volviste inversionista sin necesidad de ser economista. Nosotros los economistas administramos esas inversiones. Hacemos que eso que tú estás esperando, que si hoy ahorraste 100 pesos, mañana sean 110 o 120 o 130, nosotros digamos que tenemos esa responsabilidad de hacer que eso sea posible. Entonces tú eres inversionista desde ya, desde que naciste puedes serlo. Bueno, aquí les dieron sopa y seco, ¿no? Con estas preguntas. Súper. Bueno, no sé si alguien más, chicos, de los que están ya a punto de graduarse, que tengan dudas, Felipe. ¿No? Falta Bueno, tu pregunta, María Paula. yo, mi pregunta. Bueno, pues a mí sí siempre me ha llamado un poco la atención la economía, la verdad. Pues yo tuve que ver un poquito, pues muy básico, ¿no? Porque yo estudié ingeniería industrial y nos pusieron pues micro y macro, pues una materia y ya, ¿no? No es que viéramos mucha profundidad. Pero sí se me hace muy interesante y muy necesario, sobre todo, digamos, para lo que dice Anto, para saber invertir y eso, pues es necesario tener un poquito de conocimiento. Entonces, pues siempre me ha llamado la atención y pues quería que mostraras un poco que no es solo matemáticas, ¿no? A veces uno sí tiene esa perspectiva de que no, eso debe ser puros números, y no, no es tan así, ¿no? Es también un análisis, eh, no solamente a punta de matemáticas. Pues mi pregunta, como puntualmente, podría ser, pues es que ya que no eran preguntado. Eh, bueno, ya un poquito más, pues pensando en lo que ellos puedan tener de preguntas con respecto a las universidades. ¿De qué manera puede variar un poco el estudiar en el Rosario, en los Andes, en la Javeriana? O sea, ¿en qué puede variar ese hecho de escoger la universidad para ver la carrera? Ahí digamos que las materias que vas a ver son muy similares, digamos, como que el programa o lo que llamamos el pensum, pues al final, digamos, es muy, muy similar. Ahí obviamente cada universidad pues tiene su sesgo, digamos, su forma de educar a las personas. En el caso de la Universidad del Rosario, pues siempre ha tenido una tradición bastante católica, digamos, obviamente estamos muy atados a lo que es la historia de la religión en Colombia, entonces pues digamos, tienen algo de ese sesgo de generarte ese no, no es que te obliguen, no es que tengas que ir a misa todos los días, etcétera, pero digamos si hay ese sesgo, más hacer no sé, si nos colocáramos también en un espectro político, pues era hacer una universidad de centro derecha en el pensamiento, digamos, hacer un pensamiento un poco más conservador. Tal vez lo que tú encuentras en la Universidad de los Andes es tal vez economistas que son más competitivos, más un sobresalir individual. Entonces son muy competitivos entre ellos y obviamente muy competitivos contra las otras universidades. Son muy bien formados, eso es indudable. Y digamos que el espectro político de ellos sí es centro, o sea, es como lo que quiera hacer está bien. Obviamente la nacional, también una formación impresionante, es bastante, bastante fuerte en todo el tema de formación. Tienen digamos, una plantilla de profesores de muy buena formación. Hay un sesgo, pues digamos, natural del ambiente universitario, más que de la directiva universitaria, es como del ambiente universitario, que es un sesgo político a ser más centro-izquierda, a ser un poco más beligerante, tal vez a hablar un poco más, a contar un poco más, a expresar un poco más, que yo creo que eso no está mal, yo creo que eso es bueno.
Entonces, pues, digamos, a un construir, digamos, más social, si se quiere, y más de sociedad, más para no ponerle un apelativo como izquierdoso, sino en sociedad, a construir en sociedad. Entonces, ahí lo que puedes encontrar al final es eso, es como esos matices que te van dando el entorno mismo de la universidad, pero al final eso se lo forma uno mismo. Yo creo que tú puedes coger muchos elementos y al final saber, digamos, como tu inclinación hacia dónde va. Yo estudié en el Rosario, pero pues no sé si soy entre un rosarista y uno de la Nacional, porque en realidad mi trabajo para la sociedad sí yo creo que debe ser entregarme a la sociedad, educar a la gente, eso es lo que a mí me anima de mi carrera, o sea, no quedarme con ese conocimiento y hacerme millonario y ojalá el de al lado le vaya mal, sino, ok, si me va bien está perfecto, pues es parte de lo que tiene que pasar, pero si me va bien a mí, ojalá le vaya bien a los demás y cómo les puedo aportar para que ellos también les pueda ir bien. Entonces, al final es más eso, pero en Pensum lo vas a encontrar muy parecido. Ok, gracias. A mí esa pregunta de Pala, bueno, así como 5 minutos, me parece pertinente de todas maneras porque en otras carreras sí hay como una diferencia, no solamente ideológica, sino como de propuesta técnica, que varían mucho de universidad a universidad. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar mucho tiempo con la Universidad de los Andes en arquitectura y ellos tienen un enfoque radicalmente distinto al de la Javeriana, por ejemplo. O sea, la arquitectura en los Andes es funcionalista, o sea, ellos son, digamos, poco dados a la superdecoración de los edificios y todo eso, sino todo el edificio y todo el diseño del edificio y todo debe responder a la función que debe cumplir el edificio y cada parte del edificio en el entorno. En cambio, en la Javeriana es una formación arquitectónica un poco más dada hacia la estética, digamos, hacia la forma en que los edificios se deben relacionar con el ambiente y todo eso. Entonces, no sabía si en economía también hubiera algo así, como de ese mismo orden. No tanto en realidad al final. Tal vez los enfoques, o más social o menos social, más empresarial, digamos, o más dedicado a la sociedad. Tal vez en eso la nacional es mucho más dado a que los economistas trabajen más, por ejemplo, en el sector público, porque es mucho más social. También nos pasa en el Rosario. En los Andes uno sí se encuentra muchos más estudiantes de los Andes trabajando en el sector privado. Entonces, trabajando más y de hecho en el sector financiero. He encontrado bastantes. Entonces, de pronto sí hay un poquito de ese sesgo. Lo que sí tienen los Andes es que al final de la carrera, ya terminando la carrera, uno puede escoger una línea de profundización. Entonces está la línea de políticas públicas, que es más para enfocarse en el trabajo con el gobierno, más la línea financiera, que es pues, evidentemente más por el lado privado. Y hay otra línea que es como ambiental ahora, creo que existe esa línea. Entonces, eso ya lo va enfocando a uno. Pero digamos que al final, en general, sí, los de la Universidad de los Andes están más enfocados en el sector privado, los de la Nacional más en sector público. Nosotros somos como una mezcla al final de ambas cosas, los rosaristas. Chévere. Y también creo que hay algo importante de la carrera de economía y es que se puede no solamente trabajar como en economía, sino también que dan cargos como gerenciales, ¿no? Gerenciales y también en la parte, por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en El Espectador haciendo artículos, o sea, como que uno diría, pero ¿cómo así? Un economista. Y sí, o sea, como que tiene una mucho más grande que a veces uno piensa, no, son los administradores los que pueden hacer eso, pero creo que la economía también es una de esas carreras que se puede usar como en todas partes y puedes conseguir muchas opciones de empleo de diferente tipo, ¿no? Sí, al final, digamos, pues bueno, además de todo esto que ya les conté, a nosotros nos buscan mucho para escribir, para que escribamos artículos, para que opinemos sobre problemas sociales o sobre problemas económicos o financieros que están pasando en el mundo. Entonces nos buscan para eso. Yo trabajo normalmente, bueno, o a mí me invitan más bien, normalmente cada 3 semanas o cada mes a un programa de radio que hace La Javeriana, de hecho, o se transmite a través de La Javeriana.
todas las mañanas que se llama Primera Página Radio, y ahí hablamos de puros temas económicos, y ahí te preguntan de todo. Entonces, ¿de qué opinas de la reforma tributaria? ¿Qué opinas de que a los congresistas les paguen más? ¿Qué opinas que el presidente haya hecho esto? ¿Cómo va el proceso de vacunación en el mundo? Todo ese tipo de cosas. Y al final, digamos que los economistas tenemos como les decía, como la capacidad o digamos la misión de participar en muchas cosas porque todo tiene que ver con la sociedad. Todo. Entonces, al final, todos esos problemas sociales, pues a nosotros nos toca dar nuestro aporte para ver posibles soluciones. Entonces, eso te abre un campo inmenso. Entonces, por eso también tiene todo el sentido de que desde el lado de la prensa, pues también haya personas economistas trabajando en ese tipo de cosas. Y más ahora que se hace tan importante entender estos temas. Porque antes era como había una sección de economía muy chiquita en los noticieros, ahora hay programas de economía que transmiten los canales y donde se puede hablar de temas diversos de lo que está pasando para que todos podamos entender qué es esto de la pandemia en términos de cómo me afecta a mí más allá de la salud, sino cómo me afecta en mi día a día. Sí, bueno, listo. Pues muchas gracias por tu tiempo. De verdad que es un honor tenerte aquí. Chicos, espero que lo hayan aprovechado porque pues creo que vale mucho la pena. Igual, si tienen algunas dudas que de pronto les faltó, que les dio pena decir o se les ocurre a lo largo de la semana, me dicen y pues yo les voy contando lo que te las mandaría, ¿sí? Las preguntas o algo si tienen Claro, sí. alguna cosa específica. Y bueno, pues espero que aprovechen este espacio y vayan pensando qué quieren estudiar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y sí, súper abierto a las preguntas que tengan adicionales. Y bueno, y cuando me necesiten, pues ahí estaré. Muchas gracias, Juanca. Bueno verlo después de tanto tiempo. Ahora lo que sigue es un partidito. Hermano, toca quedarme Señor. allá. Dígale al Felipe, hermano. Ahí. Sí, por supuesto, por A ver supuesto. a ver qué tienen ahora en estas edades tan altas. Listo, claro que sí. Un abrazo. Bueno, Chao, hermano, gracias, nos chao, vemos. chao a todos. Eh, Chao. bye, bye. Bye, conéctense a sus clases cada uno. Ok, bye. Bye bye.